Buenos días, mi nombre es Pablo González, soy ingeniero mecánico y jefe de trabajo práctico de la materia de diseño mecánico. Mi intención con este video es simplemente dar el puntapié inicial con la materia para que podamos ponernos de acuerdo en las cuestiones básicas. Entonces, por lo general lo que se da en la primera clase es una clase sobre normalización en dibujo técnico. Cosas que ustedes ya tendrían, algunas de las cosas tendrían que haberlas ya aprendido en la materia sistema de representación. En principio, ¿qué es una norma? Una norma es una regla que debe aplicarse. ¿Y por qué se normaliza? Justamente para ponerse de acuerdo. La normalización la tenemos que entender como un proceso de unificación de criterios, ¿sí? Como puede haber múltiples criterios, nosotros tenemos que recurrir siempre a una autoridad, alguien que nos dé esas normas, nos imponga esas normas y a partir de esas normas nosotros podamos construir y ponernos de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos como referencia tres institutos de normalización: la ISO, la DIN y la IRAM. Si bien acá no están por orden jerárquico, la ISO en realidad es internacional, debería estar al principio, pero la norma DIM y la IRAM son normas nacionales. ¿Por qué la pongo entonces antes la norma DIM que la IRAM? Pues la DIM es una norma más antigua, de la cual nos tomamos nosotros algunos elementos, la mayoría de ellos, para la representación en dibujo técnico. La primera entonces es la que más nos interesa y en la que tenemos que estar todos de acuerdo, es la norma ISO, como Instituto de Racionalización, es la International Organization for Standardization y dicta normas a nivel global. Luego hay instancias en las cuales esas normas se pueden revisionar, se pueden aplicar o no, pero al menos es un sistema de normalización común que intenta imponerse en el mundo. Y obviamente no solo hay normas de dibujo técnico, sino que hay normas de distintos tipos. Las normas DIN actualmente vigentes son normas alemanas. El Instituto de Normalización de Alemania propuso hace décadas un sistema de normalización para su industria que nosotros, en el caso de las normas de dibujo técnico, fuimos la que usamos como base para nuestras normas IRAM. Y finalmente las normas IRAM son las que antiguamente se llamaba el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales y ahora es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, porque además de proponer normas, otorga los certificados que avalan esas normas. Bien, nosotros las normas que vamos a estudiar son las normas IRAM serie 4500. Las normas 4500 son las que especifican la forma de representación en el plano, o sea, del dibujo, y si bien algunas están perimidas, las vamos a estudiar y nos vamos a basar en esas normas porque finalmente van a ver que se aplican incluso en los sistemas de CAD/CAM que vamos a utilizar nosotros en el curso. No vamos a considerar, porque se desprenden automáticamente del uso del software, las normas 4503 y 4540. La 4503 habla de cómo se construyen letras y números. Eso es algo absolutamente perimido desde el punto de vista de la aplicación de sistemas informáticos. Eso se genera automáticamente. Y la 4540 que me indica los distintos tipos de perspectivas y los ángulos de esas perspectivas. Si bien esta norma no se encuentra perimida, también es innecesaria en este curso porque las perspectivas se desprenden de las vistas que nosotros elijamos para representar. Las que se utilizan, y hay que saber, estas no se descartan, hay que saberlas a nivel académico, pero no se aplican
son aquellas que representan mecanismos o partes de mecanismos que son más complejos de dibujar y antes se tendían a simplificar, como resortes, engranajes, tornillos y perfiles. Así que las normas 4535, 4522, 4523 y 4534 las estudiamos, pero no las aplicamos. Y la que está obsoleta se sigue aplicando en algunos casos, pero ha sido superada, es la 4517, que es la que se refiere a los distintos tipos de terminaciones superficiales. Como este es un tema que se va a ver más adelante, lo vamos a detallar específicamente. Acá vemos entonces algunos ejemplos de representación moderna de planos que tienen su marco, su rótulo, están normados por alguna norma. Habría que ver cuál es la norma que se aplica en este caso, pero es bastante ejemplificador en cuanto a que una pieza puede representarse en forma isométrica, en forma en 3 dimensiones, y también a través de sus vistas. Acá tenemos 3 vistas, a veces no es necesario aplicar las 3 vistas, pero en este caso vemos que para clarificar la acotación de la pieza fue necesario incluir 3 vistas. Como ustedes verán, hay distintos tipos de líneas, se sigue dibujando fundamentalmente en una hoja blanca sobre, digamos, con un trazo negro. Eso se sigue utilizando porque, un poco por costumbre y otro poco porque es clarificador. El uso del color no está descartado, pero se tiende a respetar la norma en cuanto a los trazos y las representaciones dibujadas. Acá vemos algo que es también una pieza, un elemento mecánico, es un árbol, donde se ve simplemente que se utilizó una sola vista, 2 cortes y una vista de detalle. Vamos a ver los distintos tipos de cortes, por qué el acotamiento es escalonado, si es necesario acotar sobre el dibujo, si fue suficiente con esta vista, por qué se necesitaron 2 cortes. Esto parte también del criterio del dibujante. Y eso es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo en este curso. Cómo yo tengo que representar, cómo puedo simplificar y cómo esto le tiene que quedar claro al que finalmente va a disponer de ese documento que es el plano para hacer un ensayo, para una fabricación, para una certificación, para avalar o para probar, o como mínimo para darse una idea de en qué consiste esa pieza o ese conjunto de piezas. Bien, entonces la norma que vamos a estudiar, que ya está como documento PDF en el campus, es la norma de aplicación para dibujo técnico, es una norma IRAM, es muy vieja, pero actualmente es la que está vigente de alguna forma y van a ver que cuando utilicemos el software para realizar este tipo de documentación, van a ver que se sigue aplicando de una u otra forma. Entonces, bueno, vamos a ir detalladamente viendo cuáles son las normas que vamos a aplicar. Acá están ordenadas por número de norma y no en orden en el que están dispuestos en el documento, ¿sí? Justamente este orden tiene que ver con lo primero, lo más básico que se debe saber, que es el tema de cuáles son las definiciones de vistas, qué tipo de líneas utilizamos, las letras y los números, etcétera. Nosotros vamos a ir avanzando, en este caso, en el orden que está planteado en el documento. Acá hay otras normas de representación que no es que no se usen, sino que simplemente nosotros, digamos, como son demasiadas, no las vamos a estudiar. Nosotros nos vamos a abocar al diseño mecánico, al diseño de piezas y estructuras mecánicas, de mecanismos y de conjuntos. Entonces, acá hay normas que tienen que ver, por ejemplo,
con cosas muy específicas, por ejemplo, estructuras, transmisiones, artefactos en la construcción de edificios, eh, son demasiado específicas y, bueno, nos llevaría un montón de tiempo verlas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la norma 4502 me dice cuáles son los tipos de líneas y para qué se utilizan. Esto ha sido parcialmente perimido. ¿Por qué? Porque si bien la representación se sigue utilizando el fondo blanco con trazos en color negro, entonces era necesario en aquel tiempo utilizar líneas de distintos grosores y de distintos tipos. Ahora eso puede ser reemplazado por el color, pero excesivo color crea confusión, así que lo que se usa es algo intermedio. Se siguen utilizando distintos tipos de líneas en función de todo lo que ustedes están viendo acá, para representar aristas, ejes, líneas no visibles, pero también se puede aplicar el color a la hora de representar. Bien, entonces lo que vemos acá es simplemente cómo se aplican esas vistas, aristas visibles, líneas de ejes, líneas más finas para cotas, y lo principal es que distinguimos dos tipos de líneas, la gruesa para aristas y las angostas para elementos auxiliares o cotas. Vemos los distintos formatos, estos derivan directamente de las normas DIM, ¿sí? Estos son tipos de tamaños de papel. Los que vamos a utilizar nosotros fundamentalmente son los tamaños A3 y A4. Ustedes van a tener que en algún momento imprimir y representar. Entonces, se utilizan básicamente estos. Para conjuntos o planos realmente con mucho detalle, se pueden utilizar formatos más grandes, pero es raro que se utilice un formato A5, por eso ni siquiera figura acá dentro de las medidas. Bien, el rótulo está ya fijado por la cátedra y eso también lo van a poder ver en el campus. Las distancias entre la hoja y los rótulos y la forma de disposición del rótulo está normalizada, como verán acá, pero lo que es el rótulo en sí ya está fijado por la cátedra. Nosotros no vamos a utilizar sistemas de coordenadas para fijar elementos del plano en la posición en la que figuran en el plano, pero también es usual en grandes conjuntos ubicarlo a través de coordenadas. Esas coordenadas se detallan en el borde de la hoja. Después el tema de plegados, como nosotros vamos a utilizar formatos chicos, no hace falta plegarlo, pero es muy interesante ver cómo se pliegan al menos los formatos más pequeños, que son los A3 y A2. El formato A4 obviamente no se pliega, pero sí el formato A3 y A4, perdón, A3 y A2 se pliegan de tal forma que queden ordenados y se puedan desplegar y sean fáciles de interpretar. Esto es algo que, bueno, no va a ser exigido en un parcial, ¿no? Cómo se dobla un plano es algo que ustedes lo tienen que ver si es que van a manejar muchos planos y en formato grande. Bien. El rótulo, entonces, les decía que lo fija la cátedra, ¿sí? Por lo general responde a este formato, en el cual hay una zona central donde se pone el nombre de la pieza. La zona superior es donde se ponen los datos del que dibuja, revisa y aprueba. El método de representación, la escala, y otros datos que tienen que ver con cuestiones que vienen ya con la pieza, con el material o alguna indicación o número de código. Acá hay algunos ejemplos. Acá hay algo muy importante que es la lista de materiales en el caso de un conjunto que se pone por encima del rótulo y en orden de abajo hacia arriba.
¿Por qué se hace esto? Para poder seguir eventualmente agregando piezas o detalles en la parte superior. Si uno lo hace de arriba para abajo y tiene que agregar algo, no lo puede hacer. En este caso, vemos que sí se puede hacer porque bastaría poner una línea más y representar entonces ese elemento. Por supuesto que en los sistemas CAD eso también está perimido, porque uno si tiene que volver a hacer un plano, lo modifica y lo vuelve a imprimir. Antiguamente el plano que se dibujaba, como llevaba cierto trabajo y tiempo, se tendía a modificar o agregar cosas y no hacer un nuevo plano, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Bueno, las escalas lineales son las que vamos a usar nosotros en construcciones mecánicas, o sea que se utiliza esta columna. Letras y números, ya les dije, está perimido porque esto habla un poco de cuando las letras y los números tenían que ser dibujados. Las vistas, es importante saber que nosotros vamos a utilizar el método ISO-E como método de proyección, ¿no? Esto muestra cuáles son las vistas a partir del cual se proyectan en el plano. Y este es el sistema que ustedes aprendieron seguramente, el sistema de representación. También está la norma ISO-A. La norma ISO-E se indica de esta forma, ¿sí? En cambio, el ISO-A tiene otro sistema de representación, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Acá me está indicando, por ejemplo, cómo se interrumpe una pieza. Esto es algo parcialmente perimido. ¿Por qué? Porque en piezas largas, digamos, yo lo que puedo hacer es cambiar la escala o ver de qué forma represento. En piezas largas lo que se hacía antes para no dibujar todo un trazo que tal vez saliera de la escala, se interrumpían las vistas. Bien, fíjense que hay formas de representar algo que es bastante común en piezas en 3 dimensiones, que son los radios de acuerdo y los bordes, como líneas más angostas. Eso en la representación en un sistema CAD aparece como sombreado o ni siquiera aparece en la representación plana. Por eso se le puede agregar siempre una vista isométrica para clarificar cuál es la forma de la pieza. Lo que se hacía antes era en una curva representarlo con 2 o 3 líneas más finas, ¿no? Bien, como les decía, el ISO-A es un sistema que no utilizamos nosotros y obviamente tiene otro sistema de proyección y se representa de otra forma. Las perspectivas nosotros no las vamos a utilizar porque es simplemente una forma en la que tenemos la posibilidad de ver algo en 2 dimensiones sabiendo que es tridimensional. Entonces se utilizan la vista caballera, axonométrica, isométrica, una de las más utilizadas. Pero bueno, es algo que nosotros no vamos a utilizar. La dimétrica vertical, dimétrica usual, todas cosas que ustedes aprendieron en sistema de representación. Rayados, indicaciones de secciones y cortes. Es interesante ver que esto es algo que si bien hace automáticamente el sistema CAD, nosotros tenemos que saber cómo se representan los rayados, porque en el caso de más de una pieza es importante distinguir dónde comienza una y termina la otra por el distinto tipo de rayados, ¿no? Según el tamaño, también la distancia entre rayas puede ser diferente, siempre es a 45 grados, y las grandes áreas por lo general se dejaban, para no agotar la tinta en ese momento como se hacía a mano, se dejaban en blanco. Algo que era muy finito, directamente se hacía un trazo muy grueso, cosas que ahora no suceden. Lo mismo, distintos tipos de materiales tienen distintos tipos de rayados, pero eso también lo provee el software. Esta representación, terminología y clasificación es muy importante que la vean, lo que es un diagrama, lo que es un dibujo, lo que es un dibujo en tamaño natural. Como son cuestiones teóricas, digamos, hace falta que ustedes lean la norma para distinguir entre un dibujo, un boceto, un dibujo de conjunto,
dibujo de proyecto, de definición del producto terminado, donde hay que dar detalles de fabricación, dibujo de fabricación directamente. Ahí está, hay dibujos de métodos y procesos. Por ejemplo, acá se ve cómo se tiene que aplicar el herramental para hacer esta pieza. Son distintos tipos de dibujos y de representación. Incluso tenemos dibujos de armado, dibujos de montaje, dibujos para el usuario, que es una representación que es muy útil para que el usuario sepa, llegado el caso de desarme, cómo se vuelve a armar. Después la representación de dibujos y cortes, secciones y cortes. Es importante ver que el plano de corte en una pieza de dibujo mecánico representa como un cuchillo, ¿no? La parte por donde toca la pieza y la parte que realmente queda cortada se representa con un rayado, ¿sí? Es importante que cuando ustedes utilicen el programa CAD-CAM que vamos a utilizar, puedan distinguir los distintos planos de corte y cómo va a quedar representada esa pieza según ese plano de corte. Hay planos de corte que son oblicuos, otros que son circulares, como en este caso, y de secciones transversales también. Puede haber distintos planos de corte en una misma pieza y los planos de corte pueden ser varios en una sola pieza, como en este caso, y pueden ser oblicuos o pueden ser discontinuos, generando distintos tipos de representaciones. La acotación, esto es algo que vamos a hacer mucho hincapié durante el curso, porque a mí me va a permitir clarificar una pieza o un conjunto. El tipo de cota que vamos a utilizar nosotros es la que el número aparece en la parte superior, los números no llevan unidades. Puede ser que en algún momento también el programa pueda poner este tipo de cotas. Y nosotros, si vamos a establecer una norma para acotación, tenemos que saber que la cota es una línea que tiene esta proporción. Antes se detallaba para su correcto dibujo, pero ahora directamente eso sale a partir de la aplicación del programa. Vamos a clarificar el tema de las acotaciones cuando nos veamos personalmente, porque hay muchas cosas para aclarar. Este es un video breve, no quiero aburrirlo demasiado, pero estas normas ustedes ya deberían saberlas de ese sistema de representación. Tengan en cuenta entonces que lo que se pretende con esta norma de acotación es dejar en claro cuáles son todas las medidas, no sobreacotar ni subacotar, y además de eso se tiende a acotar de tal forma de hacer la mínima cantidad de vistas, pero tratando de no acotar sobre el dibujo, ¿sí? Cuando no hay más remedio se acota sobre el dibujo, pero la idea es no acotar sobre el dibujo. Para eso utilizan entonces cortes y distintos tipos de vistas. En este caso se acotó sobre el dibujo, se le pone el símbolo de diámetro, en el caso de un diámetro, los prefijos y sufijos indican qué es lo que estoy acotando, R significa radio, está el prefijo para círculos o diámetros, el sufijo de grado, incluso algunas indicaciones que tienen que ver con la forma, en este caso es un cuadrado, la inclinación y también el tema de si yo tengo algún tipo de rosca, se indica con el tipo de rosca que es, en este caso métrica, en este caso Whitworth, y además se indica si es necesario el paso, si no es un paso normalizado. Bien, el tema de normas, en cuanto a acotación, lo vamos a ver detalladamente cuando les explique qué es lo que se exige para la aprobación del trabajo práctico. Las tolerancias también tienen su forma de acotación,
cuando se ve el tema de tolerancias, que es una clase especial, tolerancias dimensionales y geométricas, se ve cómo se tienen que acotar. Las representaciones de roscas y tornillos automáticamente las genera el programa, pero nosotros también las vamos a detallar cuando veamos específicamente el tema de roscas y tornillos. Bueno, como les decía, el tema de resortes y engranajes y ballestas, como antes era dificultoso representar un resorte, se utilizaban lo que se llaman las vistas simplificadas, ¿sí? Esta es una vista en corte, un resorte y una vista, digamos, normal. No se representaba toda la extensión del resorte porque era difícil de dibujar, pero ahora los sistemas CAD directamente lo dibujan en forma sencilla. Entonces se puede hacer una representación que no sea simplificada. En el caso de las ballestas y los resortes helicoidales también, y en el caso de los engranajes y ruedas dentadas, van a ver que se representa el exterior de la pieza y se indicaba con un rayado el tipo de engranaje del que se trataba, ¿sí? No se dibujaba todo el engranaje y también se podían hacer, como van a ver ahora, vistas simplificadas como esta, ¿no? Simplemente se indicaban los diámetros, el tipo de engranaje y se daban los detalles técnicos, pero no se dibujaba. Ahora se puede dibujar perfectamente, entonces esta norma está parcialmente perimida. Bien, lo mismo que la de bulones y roblones, ¿no? Hay formas de representarlo y hay formas de decir de qué tipo de bulón o roblón se trata. Lo mismo para perfiles, laminados, barras y chapas. Hay símbolos específicos que indican el tipo de láminas. Y por último, los de terminado superficial, vamos a ver una clase de rugosidad donde estos símbolos se siguen utilizando cuando yo no tengo que dar detalles acerca del tipo de rugosidad que va a tener la pieza. Pero por lo general, cuando se especifica la rugosidad, se tienen que dar más indicaciones. Estas no están consideradas en este tipo de norma, sino que hay una norma un poco más específica. Lo que vamos a entender es que el tema de normalización, en el caso de dibujo técnico, puede tener ámbitos de aplicación muy específicos y cada industria, si es que es un sistema cerrado, puede especificar sus propias normas, especialmente si tiene contratistas y quiere que cumplan específicamente esas normas de dibujos. Este es el caso de la NASA, donde ellos definen una serie de normas de dibujo, de ingeniería, que tienen que respetar todos aquellos que trabajen dentro del organismo gubernamental, que es la NASA, o le fabriquen o le provean materiales a la NASA. Entonces, estas normas las vamos a ver muy rápidamente porque, digamos, no son normas que vamos a aplicar nosotros. Simplemente se las muestro para que ustedes vean que lo que especifica este organismo que es la NASA es simplemente cómo se tiene que dibujar y cómo se tienen que representar los planos para ser presentados y para que haya un lenguaje común. Y quiero que vean que en realidad no difieren demasiado las normas ISO, las normas DIN, las IRAM, son normas bastante racionales y tienen, digamos, todo un sistema de aplicación. Fíjense que en el caso de las líneas también se utilizan los sistemas ISO, ¿no? Líneas de centro muy angostas, de dimensión también muy angostas, y aquellas que representan aristas visibles como líneas más gruesas, ¿no? O planos de corte, etcétera, etcétera. Líneas fantasmas o líneas de aristas no visibles, también son angostas y bueno, obviamente las líneas de ejes o de centro se representan igual que las normas IRAM, ¿no? Bueno, en este caso
en 1994, cuando se establecieron estas normas, si bien se utilizaban sistemas de representación tridimensional, por lo general lo que se usaba era el AutoCAD, que era un sistema para representar, para hacer dibujo técnico en 2 dimensiones. Entonces, hay muchas cosas que especifica esta norma que tienen que ver con este programa AutoCAD y que se aplicaban simplemente a este tipo de programa. Y por último, vamos a ver la página 71, donde, bueno, acá fíjense cuál es el rótulo que especifica la NASA, ¿sí? Eh, y cuáles son, digamos, los formatos en los cuales se tiene que presentar la documentación en cuanto a rótulos y en cuanto a sistema de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es la posibilidad que tienen ellos de verificar la continuidad de un proceso, ¿no? En este caso, tienen todo un drawing flow, es digamos, un diagrama de flujo donde especifican cuáles son las formas en las que tienen que ser presentada la documentación y ser revisada. Y obviamente consideran también los sistemas CAD, Computer Aided Design, donde ellos pueden, digamos, dar indicaciones acerca de qué es lo que pretenden con la documentación técnica a la hora de ser presentada en sistemas informáticos directamente. Y, por supuesto, ellos lo que todavía, digamos, por eso se estableció a posterior, todavía estaban peleando en ese momento y ahora se están adaptando un poco más. Los sistemas ISO utilizan como unidades de medida los sistemas métricos. En cambio, ellos, en la industria aeronáutica, todavía seguían usando sistemas basados en las normas británicas. Entonces, obviamente tienen sus sistemas de conversión y sistemas de redondeo para ese tipo de unidades. Voy a mostrarles otra cosa más que tiene que ver con el tema de cómo está detallado, en este caso, el nombre del plano y qué significa cada una de las los nombres y las siglas y los números que siguen y que se detallan en el plano, ¿sí? El organismo, o sea, el centro espacial en el que se va a aplicar esa norma, la especificación, si es S para especificación o P para procedimiento, el número de división, el año de la especificación, el número de plano y el número de revisión. Muy bien, con esto terminamos entonces esta clase introductoria sobre normas a la hora de dibujar. Espero que ustedes apliquen los conocimientos de sistema de representación de otros años y por otro lado lean detalladamente la norma y la comiencen a aplicar a la hora de hacer los trabajos prácticos. Muchas gracias, nos vemos pronto.